justamente en una recuperación de tierras. Es algo muy fuerte. Un muchacho que hoy día tendría los 40 años y que es algo que toca los corazones. Por eso que agradezco mucho a la familia la manera como ha logrado contar la historia de Matías en su aspecto tan distinto, humano, pero siempre luchador. Hay un poema que me gustaría leer brevemente, muy corto, esa parte en que Federica Mata le hizo entrega ayer a Mónica, la madre de Matías, con un dibujo original, y dice: canta la vida en mi tejado, la lluvia estremece mis recuerdos, y yo miro triste por mi ventana las hojas de los árboles, arremetidas por aquel manto celestial, parecen entonar el último de mi melancolía. Miro hacia el sur por mi ventana y pienso en mis hermanos, mientras me pierdo lentamente en el horizonte infinito de mis sueños. Quisiera yo decir que el compromiso con la lucha del pueblo mapuche es un compromiso que todos debemos tener de manera muy profunda. En mi caso es un compromiso que viene desde mi juventud. Yo en los años 70 trabajé con los compañeros mapuches de Temuco, con los estudiantes que en ese tiempo eran de la Universidad de Chile, y del hogar, el mismo hogar que hoy es un lugar de combate, de reflexión, un hogar maravilloso. Justamente le envié a Mónica Quesada una foto que yo tomé de ese hogar el año 71, y estaba tomado y decía: Netuain Mapu, recuperemos la tierra. Y la verdad es que fueron años muy duros, porque aunque estaba la Unidad Popular, igual los carabineros siguen siendo lo que son. Por lo tanto, reprimieron. El 22 de noviembre del 71 mataron a los hermanos Cheuquelén en una toma, también una recuperación de tierras. Yo 2 días después fui al entierro de ellos. La verdad que desde ese tiempo hemos estado muy ligados, porque su causa es tan justa, es tan impresionantemente justa, recuperar las tierras que eran de ellos, y que hoy día las forestales, las multinacionales han usurpado y utilizan, y los han reducido a vivir en lugares. Entiendo que hay alrededor de 800.000 hectáreas donde vive el pueblo mapuche, y 3 millones de hectáreas que tienen las forestales, muchas multinacionales. Es algo insólito. Entonces, ese compromiso. Y nosotros estamos instalados, tenemos una librería, Limón Diplomático. Esa librería existía ya en ese tiempo y se llamaba Huitrañe, que quería decir álzate, y que era el eslogan que tenía el movimiento Netuain Mapu, que decía: Huitrañe Mapuche, Netuain Mapu, álzate Mapuche, recuperemos la tierra. Y estamos muy contentos de seguir teniendo haber recuperado esa librería y seguir teniendo eso. La verdad es que nosotros hemos tratado de apoyar la lucha del pueblo mapuche. Hemos publicado más de 200 artículos, 7 u 8 libros. Los últimos son justamente este, que creo que es el más hermoso. Gracias a ustedes. Un mes después publicamos las cartas, los escritos desde la cárcel de Héctor Yactú. Y la verdad es que nosotros le hemos dado la palabra a muchos sectores del pueblo mapuche. Nosotros no somos quienes para decir: este sector tiene más razón que este otro. Cualquiera que luche tiene nuestro apoyo. Y el pueblo mapuche sabrá darse sus propios caminos.
nosotros lo único que podemos hacer es acompañarlos en esa lucha. Y esa lucha necesita acompañamiento, porque la verdad es que la opresión, la represión contra ellos, Mónica me contaba los últimos días, y tú también, ha sido una represión contra niños, brutal. Y la verdad que eso es imperdonable. Y claro, algunos de los afiches aquí de Gualmapu y afuera hablaban también de Palestina. Es algo que nos horroriza, esa represión. En Palestina están matando todos los días jóvenes, niños, personas mayores. Y en Chile no podemos permitir esa represión. La verdad que yo creo que lo importante es justamente que esa lucha que dan los compañeros mapuches pueda contar con el apoyo del pueblo mapuche, pero también de los que no somos mapuches, aunque yo creo que muchos tenemos sangre mapuche, porque somos mezcla, pero a los compañeros y rescato de este libro también la historia que cuentan de la vuelta a la tierra que hace Matías. Hay muchos mapuches, ¿verdad?, urbanos, jóvenes, y él tuvo esa fuerza de decir: yo vuelvo a mi tierra, a la Ñuquemapu, y vamos a vivir allí, trabajar, reconstruir y luchar. Y bueno, tuvo la desgracia de haber sido asesinado, pero hay muchos jóvenes que están volviendo también, y esa recuperación de cultura. Y por eso también agradecer a los compañeros que hizo la traducción, José Nescutino, porque es muy importante que el libro esté en español como escribió Matías y en mapudungun. Y anteayer José Bengoa decía que es de las pocas traducciones que se hacen al revés, desde el español al mapudungun, que muchas traducciones se han hecho al revés. Y es una causa muy hermosa, muy fuerte, y que merece todo nuestro apoyo. Muchas gracias.